Hay una característica de, de la cuarta transformación que la define cada vez más, que debería de avergonzar a cualquiera que todavía pretenda tomársela en serio. Morena no está corrigiendo la realidad, está corrigiendo el discurso. Y lo hace de una manera muy desfachatada. Ni siquiera lo intenta disimular. Si una obra tiene sobrecostos millonarios, como el Tren Maya, el aeropuerto, la refinería, le inventan otro nombre y la venden como un triunfo histórico. Si una institución colapsa bajo el peso de la incompetencia, entonces crean otra con el mismo presupuesto, los mismos operadores, y si faltan medicamentos y la gente se muere esperándolos, inauguran una megafarmacia, se toman una foto. Si un programa ambiental no demuestra un solo carajo resultado que pueda ser verificable, presumen la cantidad de árboles plantados como si plantar fuera lo mismo que recuperar un ecosistema. Si un funcionario vive con privilegios que insultan la austeridad que durante tantos años estuvieron predicando, entonces hablan de ataques de la derecha, de la guerra sucia, de la persecución mediática. Y si aparece un escándalo dentro de Morena, la respuesta es, ya veremos, que investigue la fiscalía, son otros datos, o nada más se quedan callados. Y ese es el gran problema de la 4T, que ha convertido a la propaganda en el único sustituto de una administración pública eficiente. No necesitan demostrar que las cosas funcionan, les basta con cambiarles el nombre, repetir la etiqueta, acusar de traidor a cualquier otro que se atreva a pedir estos resultados. La crítica a cualquier intento de modificar nombres de espacios públicos es precisamente esa. Se puede cambiar un letrero, una placa, una denominación oficial, pero no puedes cambiar la historia por decreto. Y mucho menos puedes utilizar el pasado como si fuera una cortina de humo para evitar responder por tus acciones en el presente. Porque mientras Morena se ocupa de reinterpretar la historia, de reescribir los libros de texto con la nueva escuela mexicana, de convertir a sus líderes en unos santones intocables, México tiene problemas que son perfectamente actuales, brutales, verificables. La inseguridad que se está acabando con estados completitos, una corrupción que se disfraza de austeridad, falta de medicamentos que deja miles sin tratamiento, servicios públicos deficientes que están humillando a los ciudadanos, infraestructura que se está cayendo en pedacitos literalmente, y una economía que simplemente no despega porque el gobierno prefiere dar un discurso de crecimiento. ¿Para qué sirve cambiarle el nombre a un problema si el problema sigue exactamente en el mismo lugar? Más grande, a veces más caro, más dañino. Podemos llamar a la megafarmacia la solución definitiva al desabasto. Podemos llamar al Tren Maya la gran transformación ferroviaria del sureste, desarrollo del sureste. Vamos a hacer crecer a los estados que siempre estuvieron abandonados. De la AIFA podemos decir que es el aeropuerto del futuro. Podemos decir que Dos Bocas es la soberanía energética. Podemos llamar a cualquier fracaso logro histórico, pero un hombre no te va a llenar un tanque de gasolina, no te va a curar un paciente. Un nombre no te va a generar empleos. El nombre no te va a tapar un bache que está acabando con autos, con vidas, con llantas. El nombre no te va a reducir la extorsión que está asfixiando a los comerciantes. Y definitivamente el nombre no va a convertir un fracaso en éxito. Y esa es la verdadera trampa de la propaganda, porque intenta sustituir la medición de resultados por una repetición obsesiva de etiquetas. Y mientras el ciudadano está esperando resultados, el gobierno produce eslóganes. El problema todavía es más evidente, más insultante, más criminal, si hablamos de la megafarmacia. Porque la 4T prometió resolver el desabasto de medicamentos con tal cinismo que muchas personas se lo tragó. Se gastaron miles de millones de pesos de los mexicanos. Se construyó una infraestructura enorme para almacenar medicamentos. Se organizaron actos de inauguración con toda la parafernalia del poder, fotografías, videos. Hasta se ponían cascos para trabajar ahí adentro. Pero una bodega llena no es el sistema de salud. Una bodega no está curando a nadie. El paciente no necesita que el gobierno le diga que tiene la farmacia más grande de América Latina. Necesita que el medicamento
llegue cuando lo necesita, no cuando el discurso se lo permite. Y esa es la diferencia entre la propaganda y el gobierno. El ciudadano no mide al gobierno por el tamaño de sus bodegas, ni por la grandilocuencia, ni por lo bonito de sus discursos. Lo mide por si su madre recibe el medicamento a tiempo, si su hijo recibe la quimioterapia a tiempo, si una persona con cáncer puede continuar su tratamiento sin interrumpirlo, y si un hospital tiene lo necesario para atender a aquellos que llegan desesperados. Algo que no está ocurriendo en México, y mientras tanto la Cuarta Transformación sigue presumiendo de metros cuadrados de un almacén como si eso fuera medicina, que es exactamente el mismo problema que aparece con Sembrando Vida. La pregunta no debería de ser cuántos árboles fueron anunciados en una mañanera, ni cuántos se sembraron. La pregunta debería de ser cuántos sobrevivieron a más de un año de haberse sembrado. ¿Cuántos bosques se recuperaron de verdad? ¿Cuántas hectáreas realmente cambiaron su destino ecológico? ¿Cuánto dinero se gastó? ¿En manos de quién terminó? ¿Qué resultados ambientales hay después de todos estos años de propaganda? 8. Porque plantar un árbol para una fotografía es muy sencillo, es barato, es mediático. Lo difícil es conseguir que ese árbol sobreviva a la sequía, a la negligencia, a la corrupción. Lo difícil es combatir la tala ilegal. Lo difícil es demostrar resultados después de gastar decenas de miles de millones de pesos del erario y de haberle regalado dinero a Cuba para que hiciera exactamente lo mismo. Y mientras el gobierno está presumiendo todas estas cifras infladas, las fotos de los campesinos que están sonrientes, todas las dudas que hay sobre las auditorías, irregularidades, los desvíos de dinero, los resultados ambientales fracasados, realmente siguen ahí, sin una respuesta, porque la 4T te prefiere dar un discurso en lugar de evidencia. Y luego tenemos al campo mexicano. Mientras que desde Palacio Nacional se habla constantemente de que el campo es prioridad para ellos, de que los productores son el corazón de la transformación y de la soberanía alimenticia, que nunca más se va a abandonar a aquellos que producen alimentos, hay estados en donde los gobiernos locales tienen que responder directamente ante la sequía, los riesgos sanitarios, los problemas urgentes de los productores. Esto está ocurriendo en Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Sonora, Baja California incluso. Pero el caso de Chihuahua es particularmente ilustrativo. Hay un apoyo alimentario que se le está dando y se le tiene que dar a los ganaderos porque se están descapitalizando. Se les tiene que dar atención médica inmediata frente a la sequía, porque a veces no tienen ni siquiera agua para sobrevivir, ni ellos ni su ganado. Se dan capacitación, medidas, con el gusano barrenador, una plaga provocada por el gobierno. Una plaga que está en todos los estados del norte, que incluso ya llegó a los Estados Unidos. Les cuento algo bien chistoso. Tanto Coahuila como Chihuahua, que son los estados más afectados, son gobernados por la oposición. Esto quiere decir que cuando un gobierno quiere responder puede hacerlo, no tiene que esperarse meses para convertir la crisis en un discurso. No necesita darte 20 conferencias para explicar qué están analizando, identifican el problema, consiguen el recurso y actúan, punto. Y eso es lo que debería hacer cualquier gobierno. Pero la 4T prefiere el teatro de decirse solidarios en lugar de actuar. Y los productores lo saben. Pero hay un problema que todavía es más grande para la 4T, que es la austeridad selectiva. Porque durante años López Obrador convirtió la austeridad en una bandera moral, en un arma de destrucción política, en un chantaje emocional. Los políticos que venían antes eran privilegiados. Los fifís eran el enemigo que te había que destruir. Los funcionarios que viajaban en un avión eran exhibidos como traidores del pueblo si te subías a un helicóptero. Las grandes propiedades de todos ellos eran cuestionadas como prueba de su corrupción. Los lujos eran presentados como evidencia de una clase política podrida. Ok, qué conveniente, pero entonces tienen que aplicar exactamente lo mismo, pero a los suyos. Y ahí es donde empezó el espectáculo de la doble moral, porque tener dinero no es delito, no. Tener una buena casa tampoco. Viajar, qué padre. Comer en un restaurante caro, todos nos lo merecemos. Lo que sí es cuestionable, lo que sí es indecente, lo que sí merece el mismo nivel de indignación que se aplicó a todos los de antes, es predicar austeridad mientras están disfrutando de todos estos privilegios
que vienen y contradicen el discurso con el que llegaste al poder. Y eso nos lleva directamente a Andy López Beltrán. El problema de Andy no es simplemente que sea hijo de Andrés Manuel. El problema es que Morena construyó durante años toda esta narrativa contra los privilegios hereditarios, contra las élites, contra los apellidos, contra la transformación del poder de padres a hijos. Y ahora tenemos al hijo del fundador de Morena construyendo su propia carrera política dentro del movimiento, llamándose funcionario público, que jamás lo ha sido, con un acceso privilegiado, con operadores a su servicio pagados por el dinero federal y con la protección del aparato del Estado. No porque Andy tenga prohibido, esto es una contradicción, no porque Andy tenga prohibido hacer política, tiene todo el derecho como cualquier ciudadano, sino porque Morena tiene la obligación moral, ahora sí, que se conviertan en faro de moralidad, si todavía le queda alguna, de demostrar que el apellido no sustituye ningún mérito, que la familia no es igual a la competencia, que el poder no se está convirtiendo en patrimonio heredado a una nueva dinastía. Y en la historia aparece en este momento la carta que mandó Andy a Donald Trump. Un asunto migratorio de una persona de hace meses terminó convertido en un espectáculo de proporciones ridículas. Andy está acusando a los funcionarios estadounidenses de actuar de manera hitleriana. Los presentó como jefes de pandillas. Exigió que hubiera una purga en Estados Unidos porque le quitaron su visa. Y Christopher Landau, aquel ex embajador mexicano en México, que ahora es subsecretario de Estado, le respondió con una frase que acabó con todo el dramatismo de un plumazo. Le dice, mandó una imagen, no sé si ustedes la vieron, ha circulado mucho, manda una imagen donde está él sentado y le dice, ¿te gustó lo que estás viendo? Ve por las palomitas, porque lo que viene después, la siguiente parte, te va a encantar. Y eso no necesitó ni una conferencia de prensa, ni siquiera una campaña mediática, no necesitó que hubiera un editorial, fue una sola frase, palomitas. Y el heredero de la cuarta transformación quedó convertido en material de memes, en objeto de burla nacional e internacional. La oposición se burló, las redes se burlaron. Y Andy consiguió algo sumamente extraordinario. Transformó una decisión migratoria confidencial en una pregunta pública que es más incómoda sobre él mismo, sobre sus viajes, sobre sus privilegios, su carrera política y sobre los señalamientos que rodean a sus amigos, a su familia. Claro que la respuesta del morenismo fue, como siempre, salir a defenderlo a capa y espada. Y volvemos al principio. La austeridad, la indignación moral funcionan muy bien cuando se aplican a los adversarios. Cuando llegan los que son tus amigos, aparecen las excepciones, las justificaciones, el silencio cómplice. Algo similar a lo que está ocurriendo con Gerardo Fernández Noroña, el senador que defiende la austeridad, la revolución, el sacrificio del pueblo. Él puede disfrutar de comodidades, pero no tienen esas comodidades no tienen nada que ver con su discursito. Y esto es una caricatura realmente, porque la izquierda representada en Gerardo Fernández Noroña está hablando de pobreza, de sacrificio, de revolución, mientras que hay algunos de sus dirigentes que tienen todos estos privilegios propios de aquello que durante décadas denunciaron, muy enojados siempre. Desde la cuarta transformación habían prometido acabar con la clase política. El problema es que simplemente están construyendo una nueva clase política que tiene nuevos apellidos, nuevos privilegios, nuevos operadores, nuevas redes de lealtad y que tienen la misma lógica de los de antes de volverse impunes. Porque el problema nunca fue que el PRI o el PAN tuvieran privilegios, el problema era que los privilegios existieran y se ejercieran a costa del pueblo. Pero ahora existen para Morena y sus aliados y sus amigos y sus familiares. Y entonces la transformación solamente fue cambiar de beneficiarios, los nombres, cambiar el discurso, pero jamás de fondo. Y mientras tanto el país sigue esperando sus medicamentos, sigue esperando seguridad, sigue esperando los resultados ambientales, sigue esperando un campo que no se muera de sed, mientras que el gobierno te habla de que son la prioridad. Estamos esperando todavía que la austeridad se aplique realmente a todos y no solamente a los enemigos.
La cuarta transformación ha convertido la propaganda en su industria principal, ha convertido el cambio de nombres en su principal política pública, en la defensa de los suyos, es su principal principio moral. Y la crítica ahora es un acto de traición. Y eso no es transformación, es simulación. Una simulación que ya duró demasiado, que ya tenemos 8 años, ya ha costado mucho, que tarde o temprano va a tener que enfrentar la única realidad que no pueden renombrar, la de un país que sigue esperando resultados mientras que sus gobernantes se dedican a cambiarle el nombre al fracaso que tienen todos los días en todos y cada uno de sus proyectos. Ya volvemos.